La prescripción adquisitiva es una de las formas en que puede adquirirse un derecho real. El derecho mexicano la concibe como un medio para adquirir bienes o para librarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y bajo ciertas condiciones establecidas por efecto de la ley. En la conferencia estudiada, impartida por el doctor Elmer Jaimes, titulada Prescripción adquisitiva de dominio, se revisó únicamente el concepto de la prescripción positiva, es decir, aquella mediante la cual puede adquirirse el derecho de propiedad sobre las cosas. La conferencia se compone de 3 partes distintas. En las primeras 2 se analizaron los principales derechos reales relacionados con el tema de la prescripción adquisitiva, es decir, el derecho real a la propiedad y el derecho real a la posesión. Y en la última sección de la conferencia se explicó el concepto de la prescripción adquisitiva, el cual también es conocido en el derecho mexicano como usucapión. Previo a entrar en una explicación de estas 3 definiciones, el doctor Jaimes explica en primer lugar los elementos de los derechos reales. En todos los derechos reales existe una persona, quien es el o la titular del derecho real, y una cosa o un bien, el cual es el objeto del derecho real. La persona, respecto de la cosa, va a tener ciertas facultades, y estas definirán el tipo particular de derecho real que se tiene sobre el bien. La persona, respecto de la cosa, va a tener ciertas facultades, y estas son las que definirán el tipo particular de derecho real que se tiene sobre el bien. Como dijimos anteriormente, la primera parte de la conferencia trata acerca de la propiedad. Y la propiedad se considera el derecho real por excelencia. Se trata del poder jurídico más absoluto que puede tenerse sobre una cosa. Es decir, el poder total que tiene una persona sobre un bien con el fin de someterla a su voluntad en todos sus aspectos y obtener de ella su utilidad. El propietario tiene las facultades de uso, disfrute y de abuso sobre el bien. El uso consiste en utilizar el bien, el disfrute en aprovechar sus frutos de cualquier tipo, como sucede cuando se alquila un bien o se recogen las frutas de un árbol, y el abuso en disponer de este de manera total y definitiva, ya sea enajenándola o destruyéndola. Estos, sin embargo, están sujetos a ciertas limitaciones. Deben ejercitarse en armonía con el interés social para que no se den casos de uso abusivo de un derecho real. Y deben ejercitarse también dentro de los límites fijados por la ley, como cuando se prohíbe que una persona física sea propietario de más de ciertas hectáreas de tierra en el suelo mexicano, por ejemplo. La propiedad de sí mismo es perpetua, es decir, no se pierde con el uso. Habiendo dado ya esta explicación, el conferencista procede a explicar el concepto de la posesión. Y es que la posesión es una figura distinta en el derecho mexicano. Se trata de un hecho que sucede en la realidad, que es regulado por el ordenamiento jurídico de nuestro país. Es decir, si una persona invade un inmueble, el invasor se convierte en poseedor, y las normas mexicanas regulan este hecho, el cual puede llegar a tener distintas consecuencias. En su conferencia, el doctor Jaimes comienza a explicar este concepto de la siguiente manera. Desde una perspectiva histórica, la posesión surge primero en las sociedades humanas que la propiedad. Es decir, el que una persona simplemente tuviera bajo su poder o poseyera una cosa determinada antecedió a la creación del Estado y el desarrollo de las normas que crearon la figura de la propiedad y la regularon. El doctor insiste en la importancia de identificar cómo se crea esta figura, ya que la prescripción adquisitiva solo puede darse sobre bienes que se encuentran bajo la posesión de una persona, y para ello explica las 2 principales teorías que existen acerca de la posesión. La primera es la teoría subjetiva de Savigny, la cual señala que para que exista la posesión deben necesariamente existir 2 elementos en este hecho. Primero, el animus, es decir, la intención de poseer como propietario, y el corpus, el hecho de poseer la cosa en sí. Menciona que esta teoría fue criticada ya que el aspecto subjetivo del animus o la intención es difícil de probar en un juicio. La segunda teoría que el doctor expone es la teoría objetiva de von Jhering, quien dice que la posesión es simplemente el contacto de una persona con la cosa. No se refiere por esto a que la posesión requiera solo del corpus, olvidando el animus. El elemento subjetivo sigue existiendo en esta teoría,
pero simplemente se presume que una persona tiene la intención de poseer la cosa como propietario, sin que esto tenga que probarse efectivamente en un juicio. Y habla también de que para esto se necesita más que la simple detentación del bien, sino que esta cosa debe de explotarse económicamente para que se pueda presumir la posesión. La posesión en el derecho mexicano se entiende, según el artículo 790 del Código Civil Federal, como el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa. Y esta definición se acerca más a la teoría objetiva ya expuesta, debido a que no menciona el animus. Sin embargo, al describir en el artículo 1151 los requisitos necesarios para la prescripción adquisitiva, dice el Código Civil que la posesión debe ser 1. En concepto de propietario, 2. Pacífica, 3. Continua y 4. Pública. Y aquí en el primer punto sí se considera el animus o el aspecto subjetivo. Después de analizar estos dos conceptos, el doctor Jaimes habla acerca de la prescripción adquisitiva. Y ante la prescripción adquisitiva nos encontramos frente a un modo de adquisición originaria de la propiedad. La explicación de este concepto es la siguiente, la prescripción positiva es un modo para adquirir la propiedad sobre un bien, al poseerla por un plazo de tiempo fijado por la ley, dependiendo de ciertas condiciones. Esta posesión debe ser en concepto de propietario, como ya explicamos con el animus, pacífica, sin apoderarse con violencia de la cosa, y continua, que no puede ser interrumpida, y pública, que otras personas hayan tenido el conocimiento de la misma. Los bienes muebles se prescriben en 5 años cuando se posee un bien de buena fe, es decir, cuando se cree que otra persona obra correctamente cuando se considera como propietario de la casa. Y esto sucede, por ejemplo, si yo compro un terreno sin saber quién me lo vendió, no era propietario y me entregó escrituras falsas. Yo tenía motivos para creer que yo era propietaria legítima del inmueble. Prescriben también en 5 años si se inscribe la posesión con el registro público. En cambio, los inmuebles prescriben en 10 años cuando se poseen de mala fe. Si yo sé que no soy propietario del bien, tendré que esperar 10 años para poder adquirirlo mediante la prescripción. Por ejemplo, si llego a un terreno desocupado y a pesar de saber que no es mío, me asiento en él, construyo mi casa, lo cultivo y lo poseo por 10 años o más y no aparece el dueño para reclamarlo, puedo adquirirlo mediante la prescripción. Es interesante mencionar también que este tiempo aumentará, según el artículo 1152 del Código Civil, por una tercera parte si se demuestra que, al poseer de este predio, no lo he cultivado por la mayoría de esos 10 años, o si en el caso de ser una finca urbana, esta ha estado deshabitada la mayoría del tiempo que ha estado en mi poder. Esto demuestra que la prescripción adquisitiva existe para que los bienes pertenezcan a aquellos que los aprovechan. En el caso de los bienes muebles, estos prescriben en 3 años cuando son poseídos de buena fe y de mala fe se prescriben en 5 años. Habiendo comprendido estos conceptos, se puede tener ya una buena idea, aunque un poco introductoria, de cómo funciona la prescripción adquisitiva en el derecho mexicano.